Reporte 100. Se encuentra en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana a Víctor Remigio Martínez Cantú. Remy Martínez, él es internacionalista. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Tirso. Mucho gusto, me da mucho gusto escucharte en la radio. Y pues bueno, tempranito aquí te mandamos también saludos los alumnos del TEC de Monterrey, que estamos ahorita en clase de desafíos globales. Entonces nos tomamos este break para atender la llamada y estar con ustedes. Excelente, pues muchas gracias a ti, Remy, también por el tiempo, y saludo a tus alumnos del TEC de esta clase, que a lo mejor les ayuda a abrir también la discusión hoy. Remy, dice el presidente que 8.5 millones de dosis de vacunas, que no sabe en calidad de qué. ¿A poco así se dan las negociaciones, de que no sabes a cambio de qué te dan 8 millones y medio de vacunas? Pues bueno, yo creo que es el lenguaje que el presidente ha decidido utilizar ante la opinión pública de nuestro país, no poner o no establecer una condición para la llegada de estas vacunas, pero bien sabemos que la vicepresidenta Kamala Harris está encargada del tema quizá más complicado en este momento en los Estados Unidos, que tiene que ver con el flujo migratorio hacia ese país. En las últimas fechas, el incremento de personas que han sido detenidas en la frontera se ha incrementado de forma muy grande, sobre todo en el estado de Texas, y adicionalmente han cambiado las políticas de la administración Biden. Entonces eso quiere decir que regresamos a esquemas donde las personas en lo general si acudían a asilo político, en ocasiones son retenidas en Estados Unidos o incluso liberadas, por así llamarlo, o desaseguradas en los Estados Unidos esperando su juicio migratorio correspondiente. Esto ha generado una gran presión política en Estados Unidos, adicional a la pandemia, con números muy importantes que se han incrementado en los últimos días, por así decirlo, y que se ha incrementado principalmente en estados del sur de Estados Unidos, donde la vacunación ha sido baja a pesar de tener disponibilidad de vacunas para hacerlo. El punto de discusión o el talking point, como dicen los políticos de la parte republicana, ha sido que está completamente descontrolado la circunstancia en la frontera. El gobernador de Texas, Abbott, se ha quejado abiertamente. El gobernador de Florida, que no tiene frontera con México, pero que utiliza ese tema políticamente, DeSantis, también ha tenido un enfrentamiento político abierto con Biden. Mientras la administración Biden le reclama por qué no han incrementado sus niveles de vacunación, por qué no apoyan políticas del uso de cubrebocas, pues ellos se defienden diciendo que ellos harán caso cuando Biden resuelva el asunto de la crisis fronteriza. Y quiero decirte, Tirso, que la opinión pública cada vez se ha perdido más margen de maniobra en el sentido de tener un trato diferente a los migrantes que acuden en calidad de asilados a la frontera. Entonces, una situación complicada. Yo me imagino claramente que Kamala Harris en este momento hace llamada, pues de alguna otra manera poniendo el énfasis en el tema migratorio, porque sabemos que tanto México como Guatemala son países que coadyuvan en su momento en el control de los flujos migratorios, pero la circunstancia en este momento, según lo que está reportado y los números de las estadísticas, es que la situación está bastante complicada, con repercusiones políticas internas en Estados Unidos muy fuertes. Entonces, estas vacunas, el presidente señala que no tienen etiqueta, pero bueno, finalmente la llamada viene de la vicepresidenta Kamala Harris. Qué bueno que lo hagan, qué bueno que mucha de nuestra población que necesita acceso a esas vacunas las va a tener. Qué bueno que Estados Unidos piense regionalmente y priorice a México dentro de sus acciones de apoyo con las vacunas, pero sabemos que también tenemos un tema muy importante en el tema migratorio. Así es, Remy, y de hecho estamos platicando con Remy Martínez Cantú, es internacionalista y quien regularmente en este espacio de noticias nos ayuda a entender estos temas. Él es alguien que verdaderamente le entiende a la relación México-Estados Unidos. Y Remy, esto se da en un contexto, a mí me ha resultado como un rompecabezas, ¿no? Hace días la vicepresidenta Harris decía esto como atender las causas de la migración será muy complicado, ¿no? Como en un adelanto decir no habrá una solución a corto plazo, y creo que es una declaración justo pues para la política interna
de las presiones que tienen en los estados fronterizos, pero por otro lado también, Remy, esta llamada entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Harris, se da en medio de, pues a unos días de que México presentara 11 denuncias en juzgados estadounidenses contra las empresas productoras de armas que tienen tráfico, bueno, a las cuales el gobierno mexicano acusa pues prácticamente de tráfico ilegal de las armas que llegan a Estados Unidos, de la falta de regulación que tienen estas empresas, y sabemos perfectamente que estas empresas tienen un peso, por ejemplo, la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Totalmente ligada al partido republicano y que tiene una injerencia en la política pues nacional de los Estados Unidos. Y en este tema, en este contexto, ¿qué sabor le agrega a la discusión entre el presidente? Porque la frontera sigue cerrada y ya lo dijo el canciller, es muy probable que la frontera, pues dijo más bien, no se va a abrir el 21 de agosto, obviamente, pero quién sabe hasta cuándo. ¿Qué tanto ha pintado, y tú que das seguimiento a los medios de comunicación estadounidenses, el tema de las demandas contra las fabricantes de armas? Bueno, Tirso, este es un tema, te lo dividiría en dos. Bueno, por un lado, la acción de nuestro gobierno de interponer una denuncia, una demanda en tribunales en los Estados Unidos frente a compañías armadoras, productoras de armamento, como parte responsable del incremento de la violencia en México, que es para todos pues, conocida, vivida, en un momento crítico nuevamente en nuestro país de violencia. Creo que es un movimiento importante, es un movimiento que yo lo califico como acertado. Claro, es una acción legal de, pues bueno, vamos a decir, de largo alcance y con una probabilidad pues complicada. No está de menos poner el énfasis en esa demanda. ¿Por qué? Porque bueno, recientemente, en otro caso, no es lo mismo, pero muy parecido, empresas farmacéuticas fueron señaladas como responsables e incluso para pagar indemnizaciones a víctimas de abusos de opioides, de drogas, que fue comprobado que estas compañías farmacéuticas empujaban la venta de estos productos que a la larga generaron una crisis de adicción a este tipo de drogas y con lo tanto daños a la población. Creo que va mucho en ese sentido. Políticamente es importante poner el énfasis, pasar de la discusión o de la retórica o del discurso sobre las armas que vienen de Estados Unidos a México a una acción legal. Recordaremos que Estados Unidos tiene un sistema muy robusto judicial. El tema de las demandas es un tema común, es un lenguaje asertivo respecto a diferentes circunstancias y responsabilidades. Eso por un lado. Dos, geopolíticamente en la relación México y Estados Unidos, pues evidentemente es un extraño el que se presente esta denuncia y no se tenga realmente una respuesta del otro lado, porque en efecto la administración Biden no ha respondido a esa demanda con algún tipo de declaración sonada, ni tampoco la demanda tuvo repercusiones en los medios de comunicación nacionales. Los medios de comunicación en Estados Unidos en este momento están volcados principalmente al tema del surgimiento del COVID, el regreso a clases allá también, y la gran polémica respecto a los cubrebocas, si se usan o no se usan de forma obligatoria o no. Eso es lo que domina, más los efectos de cambio climático como los incendios que se han dado en algunos estados en Estados Unidos. O sea, este tema no ha entrado ahí. Es un tema que aunque pudiera simpatizar el Partido Demócrata con ellos, con el control de armas, con reducir el uso de armas potentes para cualquier ciudadano en los Estados Unidos, no lo sería tanto así en el momento que una nación que no es Estados Unidos mete una acción legal contra este asunto. Como tú bien lo dices, es un asunto polarizante, es un asunto de partidos, el tema del control y el uso de las armas en los Estados Unidos, es un tema de libertades, ¿no? El cual también no ha terminado de ser atajado del todo por la administración de Biden, a pesar que en el discurso evidentemente el Partido Demócrata está a favor de un control del armamento. Entonces, bien por México por poner el énfasis en el tema, bien por recurrir al camino de los tribunales, no solamente del discurso político, pero en términos de Estados Unidos no veremos, al menos de términos gubernamentales, no vería yo una respuesta al respecto.
O sea, ¿no avisoras tú en los próximos pues meses, digamos, alguna posición? ¿Crees que van a nadar de muertito, digamos, por decirlo de alguna manera, el gobierno de Biden ya lo dices tú, inclusive ni siquiera es un tema, digamos, en la opinión pública, en los medios de comunicación de impacto nacional en los Estados Unidos? O sea, ¿realmente crees que esto no trascienda, no tenga un momento en el que repercuta? No es que no trascienda porque no sea un tema importante, sino no trasciende porque no es un tema conveniente y los tiempos políticos son muy acelerados en los Estados Unidos. Ya estamos hablando de las próximas elecciones de Congreso, ya escaso un año, y ya estamos hablando de los legados de Biden hacia dentro de 3 años más, ¿no? Entonces, los temas políticos complicados como migración, como control de armas, entre otros, son temas muy sensibles que pasan por la mitad del electorado en Estados Unidos. Son temas muy, muy, muy complejos, muy sensibles, muy difíciles, que tienen impactos diferentes en diferentes estados. Vamos a decir, en California no habría ningún problema hablar de esto, pero hablar de esto en Texas o hablar de esto en Florida, por ejemplo, pues sí tiene un costo político importante. Y parece que la administración Biden sí está muy consciente de las consecuencias políticas de ciertos temas. Le ha metido toda la galleta, le ha metido todas las ganas al apoyo a la ciudadanía, el apoyo a las empresas para salir del bache económico que generó la pandemia, y ha avanzado muchísimo poner a disposición a las vacunas, pero fíjate nomás, a pesar de tener suficientes vacunas para llegar a la meta que ellos buscaban, que es del 70% de la población vacunada, apenas ayer rebasaron el 51% de personas vacunadas. Quiere decir que hay un gran escepticismo todavía respecto a eso y están batallando. Tan batallando están que nuevamente hay un pico un resurgimiento de contagios de COVID y de hospitalización. Ahora, Remy, para cerrar esta parte, y es que a la población sonorense, pues un tema que le interesa muchísimo es este tema de la reapertura, y es de la reapertura de la frontera y por distintos aristas y factores, ¿no? Uno podría ser pues la actividad económica entre las ciudades fronterizas, del lado mexicano y del lado de Estados Unidos, pero por supuesto también pues repercute en un montón de temas. Y la gente esperaba, se especuló mucho, y fue algo que se comentaba aquí en la opinión pública local, el hecho de que quizás las vacunas que enviaron de Johnson & Johnson al principio, que se aplicaron en municipios fronterizos de Sonora, por ejemplo, pues era la antesala de un posible proceso de iniciar permisos especiales para que pues al menos la población en estas ciudades fronterizas pudiera nuevamente ingresar a los Estados Unidos para viajes no esenciales. ¿Avisoras tú si se intensifica este proceso de vacunación, etcétera, que se den las condiciones para que se abra la frontera con Estados Unidos? Pues fíjate, aquí le doy continuidad a la plática. Bueno, por un lado está el crecimiento de contagios en base a las nuevas variantes, por un lado, ¿no? Eso no lo podemos evitar de poner sobre la mesa. Hay un incremento de contagios, hay un incremento en México y hay un incremento en los Estados Unidos, y eso habíamos dicho que era un factor muy importante. Pero el otro, el político está ahí presente, de forma muy, muy importante. Ayer Canadá toma el primer paso, a pesar de que por mucho tiempo estuvo muy firme respecto a cerrar la frontera, y ayer Canadá da un primer paso a dejar entrar a ciudadanos norteamericanos que estuvieran completamente vacunados. ¿Qué quiere decir? Con 2 vacunas y pudieran pasar a Canadá. Ayer inició esto, pero Estados Unidos no pudo dar ese paso, ¿no? Porque no puede dar 2 discursos al mismo tiempo. Hablar de un discurso de parte del gobierno federal de vacunación, del incremento de contagios, del uso de cubrebocas otra vez, y al mismo tiempo abrir la frontera. Pareciera que políticamente no es viable y van a priorizar inicialmente esto. Y mientras esta segunda o tercera o cuarta ola de contagios en los Estados Unidos, como así se le llama por el doctor Fauci, cuarta ola, no se pueda mitigar y no se incrementen los niveles de vacunación, veo difícil que políticamente cambie el discurso a una apertura de la frontera por lo pronto. Entonces, no se ve, llegan estas otras vacunas a México, pues bueno, se van a utilizar, qué bueno que está ahí, pero todavía no se ven las condiciones respecto a esta apertura fronteriza. Imagínate, incluso ni con Canadá, pues probablemente con México tampoco.
pero vamos a estar observantes de cuáles son los, vamos a decir, los símbolos. Las comunidades fronterizas ya se manifestaron, ya hicieron escritos, desde California hasta Texas ya hicieron todos su respectivo trabajo, pero evidentemente no están las condiciones todavía ni respecto a la pandemia ni respecto al discurso político para la apertura. Entonces tendremos que seguir esperando con la irrupción de estas dos fronteras, que así le hemos llamado, dos fronteras que por un lado funciona para el comercio, pero no funciona para el pase hacia los Estados Unidos para poder tanto visitar como ir a saludar a familiares y amigos que seguramente muchos no lo han podido hacer en algo de tiempo y pues lo quisieran hacer. Pues así, pues Remy, pues vamos a esperar los próximos días a ver a cambio de qué recibimos estas 8.5 millones de vacunas, porque pues dice el presidente, casi dice, es de mal gusto preguntar a cambio de qué se están otorgando, no, pero yo creo que lo veremos próximamente entonces. No, yo creo que no es necesariamente de mal gusto, es el momento que estamos viviendo a nivel global, donde las naciones están reafirmando sus arquitecturas fronterizas, sus fronteras, sus nacionalidades, sus intereses nacionales, y están en un proceso de diálogo. Ya no estamos como hace apenas 5 años todavía en una circunstancia mucho más abierta, mucho más fluida en el mundo. Todo el mundo está en este momento en una posición a la defensiva que se agravó aún más con la pandemia. Entonces podemos ver este tipo de discusiones más adelante. México y Estados Unidos están amarrados a su geografía, amarrados a sus intereses regionales, y tendrán que seguir dialogando. ¿A cambio de qué? Pues a cambio del bienestar de los dos países. Yo no le veo otro camino. Pues muchas gracias, Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Gracias a ti, Tirso, por la invitación. Saludos. Saludos. Reporte 100.